días para todos y para todas. Bienvenidos a este encuentro de ciclo de trabajo global. Hoy tenemos como la primavera un invitado especial. Este ciclo de talleres global que iniciamos el año pasado continúa entonces este año en esta cuarta sesión para hablar un poco sobre la experiencia de lo que ha sido en términos de aprendizaje del proyecto Primavera, el primer vehículo solar de Colombia que compitió el año pasado en Australia. En el día de hoy nos acompañan nuestros expositores, el profesor Ricardo Mejía, a quien damos nuestro saludo especial, al profesor Gilberto Osorio, profesores e investigadores de la Escuela de Ingeniería de la Universidad de AFIT. El profesor Ricardo Mejía es ingeniero de producción, magíster en sistemas de manufactura y doctor en ingeniería mecánica y diseño. El profesor Gilberto Osorio es ingeniero mecánico y doctor en ingeniería de sistemas mecánicos. En la actualidad los profesores Ricardo y Gilberto son investigadores de la Escuela de Ingeniería y pertenecen al grupo de investigación en ingeniería de diseño de productos GRID. Además coordinan diferentes programas académicos en la universidad y proyectos colaborativos de carácter internacional, los cuales han desarrollado con sistemas de movilidad eléctrica. Les recordamos entonces que en el día de hoy estaremos grabando la sesión que hace parte de nuestra gran memoria académica de Proyecto 50. Igualmente les recordamos que las preguntas e intervenciones las haremos finalizando la exposición, y por último recordarles que este micrófono, así no tenga una misión de amplificar el sonido, sí nos permite dejar un buen registro académico. Entonces para ustedes y para todos y para todas, bienvenidos a este espacio que nos permite no solamente reconocer la experiencia del proyecto Primavera, sino que esencialmente nos permite recoger en términos de aprendizajes para la universidad el desarrollo de este proyecto. A todos gracias, bienvenidos y bienvenidas, profesor. Gracias. Bueno, entonces vamos a compartir con ustedes una gran experiencia que tuvimos aquí en la universidad, pues que algunos ya lo habrán escuchado, y vamos a hablar básicamente de lo que fue el proceso de diseño y construcción del vehículo solar y sobre todo la experiencia académica, porque básicamente este proyecto fue un proyecto de estudiantes. Vamos entonces a hablar de 5 puntos, una primera introducción del proyecto, luego cuál fue el reto. El reto básicamente era participar en una competencia internacional y de vehículos solares con las universidades número 1 del mundo, cómo hicimos la configuración del proyecto, digámoslo así, una descripción del vehículo. Vamos a hablar un poquito, se me pasó aquí la experiencia académica y unos videos de la participación del vehículo. Entonces digamos que como introducción, básicamente en el grupo de investigación hemos tenido muy presente el tema de las energías renovables y la movilidad sostenible. O sea, es claro que estamos pasando de un esquema, digamos, basado en las riquezas petroleras del mundo, a empezar a aprovechar esas energías renovables con el fin de disminuir las emisiones contaminantes. Entonces, basados en eso y en conjunto con empresas públicas de Medellín, de hecho, el origen, digamos, de la idea fue de Empresas Públicas de Medellín. Ellos tenían un concurso que se llamaba el Desarrollo Solar, que era con los colegios. Se les daba a los colegios un pequeño kit solar de panel y motor, y los niños construían un vehículo, hacían una competencia, y el que ganaba, el grupo de niños que ganaba, lo llevaban a esta competencia de World Solar Challenge. Entonces, como en un par de ocasiones que lograron ir, se dijo EPM, ¿y por qué no vamos algún día con un carro nosotros? O sea, demostremos que somos capaces, y digamos que básicamente ahí se originó la idea. EPM entonces ya conocía la trayectoria de la universidad en el desarrollo de este tipo de vehículos, se contactó con el ingeniero también Jorge Barrera, que ha participado en este tipo de eventos. Digamos que formamos el grupo de trabajo con miras a hacer un vehículo solar, o sea, un vehículo eléctrico solar que pudiera competir en este evento. Entonces básicamente el objetivo de desarrollo de este proyecto es eficiencia energética. Básicamente, digamos que la excusa era diseñar una aplicación de movilidad sujeta a un reglamento para tener la mayor eficiencia en la absorción de energía, digamos captura de energía solar, la mayor posibilidad de almacenamiento a través de baterías en un sistema fotovoltaico. Ese vehículo debería consumir poco, entonces debe ser un vehículo básicamente muy aerodinámico, muy liviano, resistente y seguro, obviamente, porque esto es un vehículo que va a rodar en las calles de Australia, y que sea propulsado a través de la captura de energía solar. Importante entonces el sistema de almacenamiento, la batería es uno de los componentes más importantes de los vehículos solares, de las tecnologías más caras también, y digamos que es un poquito la barrera de entrada que tenemos hoy en día en movilidad eléctrica, y debería ser entonces un sistema de almacenamiento liviano y de buena capacidad de acumulación.
porque el objetivo, como vamos a ver ahora, era recorrer muchos kilómetros. Otro objetivo importante del proyecto era tener contacto directo con esta tecnología, fabricantes, proveedores, últimos desarrollos, todo eso. La idea era apropiarnos y finalmente yo pienso que cumplimos uno de estos pues, cumplimos los objetivos, pero este sobre todo porque se han ya derivado otros proyectos en la universidad del grupo y de otros grupos en energías renovables. Digamos que le quitamos el miedo a la tecnología, o sea, pasamos de comprar un panel ya hecho a tratar de desagregar el funcionamiento y ver nuevas posibles aplicaciones. Entonces, digamos que eso nos demostró que era posible y en la universidad, no solo nosotros, sino otros grupos también estamos trabajando en este tipo de desarrollos. Y mostrarle al mundo, básicamente esto es un mensaje también que quisimos dar allá y era ver que la ingeniería colombiana tiene mucho potencial y que es un tema de oportunidades, donde básicamente AFID y EPM lo que hicieron fue brindar esta plataforma para que con nuestros estudiantes y egresados logremos demostrar que la ingeniería colombiana tiene muchísimo potencial. Entonces el reto era ¿cuál? Básicamente el World Solar Challenge, este año pues patrocinado por Bridgestone, es la competencia número 1 de vehículos solares donde se miden, digamos, las mejores universidades y el reto es muy sencillo, básicamente de norte a sur, 3.000 kilómetros por todo el desierto australiano. Y la competencia se divide en 3 categorías, donde la básica, digamos, la más importante, la más retadora es la categoría Challenger, que es donde participamos nosotros. Hay una categoría Cruiser, que es una categoría nueva, donde básicamente se pretende hacer vehículos un poquito, digamos, más como comerciales, a que tengan más cara de vehículo comercial, porque estos son vehículos de carrera básicamente, de vehículos muy eficientes. Y la categoría Adventure fue una categoría que abrieron, que como un cambio muy drástico de reglamento, le permitieron a aquellos grupos que ya tenían un vehículo con el reglamento anterior poder participar. Entonces es una categoría más de exhibición. Sin embargo, la categoría Challenger es la más competitiva, es donde más competidores hay y efectivamente hay 28 donde estamos nosotros y menos competidores en las otras categorías. Hay que resaltar que el reto tecnológico es difícil, o sea, el solo hecho de llegar a la carrera ya es un reto tecnológico. Y les pongo el caso de algunos equipos que tuvieron que retirarse, o sea, que ni siquiera llegaron a Australia, porque no pudieron terminar el vehículo, porque el vehículo les falló, o porque no les llegó, o un grupo que no le arrancó, que fue el equipo de Cambridge. El equipo de Cambridge, que es un equipo ícono de una universidad obviamente muy respetada, tuvieron un problema con su diseño y no pudieron arrancar la carrera tampoco. Entonces el reto arranca desde mucho antes, o sea, nosotros somos masoquistas, es decir, hacer un carro solar no es fácil, y no solo quisimos hacer el carro, sino que encima quisimos ir a competir a Australia, por allá bien lejos, con los mejores del mundo. Entonces, el que no quiere taza, le dan dos, el que no quiere caldo, le dan 2 tazas. Entonces, la idea es hacer algo y ir más allá o sea, solamente haber hecho un carro solar hubiera sido algo muy impresionante, pero lo hicimos y fuimos a competir con los mejores, donde hay universidades, digamos, tan importantes como TU Delft, Tokai de Japón, Twente, Michigan, MIT, Stanford, Cambridge, son las universidades número 1 del mundo. Y el reto siempre ha sido, bueno, ¿y por qué no vamos como Colombia a participar? Y es la primera representación de Colombia en esta competencia. El reto, digamos, como carrera es difícil, esto es lo que les decía, o sea, si hubiéramos hecho un carro solar hubiera sido muy bueno también, pero la idea era ir a un ambiente inhóspito, donde deberíamos lidiar con las temperaturas del desierto, que son muy altas en el día, muy bajas en la noche. De hecho, en el norte es muy caliente, o sea, ya es muy húmedo, transpirando, o sea, muy pesado, y en el sur ya era muy frío. Ahorita hay algunas imágenes pues, de estas diferencias. Posibles obstáculos a la carrera es un tema, hay un tema de seguridad muy importante porque el vehículo va a rodar en las carreteras de Australia. De hecho, es a través de la Stuart Highway, que es la autopista más grande de Australia, y hay camiones, o sea, hay unos se llaman road train, que son remolques de 4 trailers. O sea, entonces aquí es como 4 mulas juntas. Obviamente un carro de esos en una línea recta a 130 km por hora tiene una línea de frenado de 700 metros. Es demasiado peligroso, entonces siempre nos hacen mucho énfasis en la seguridad y digamos que esos son unos obstáculos por un lado, pero que con prudencia se puede manejar, pero hay otros más, digamos, que pueden suceder, que es que se atraviese un canguro, que hayan estos willy willy, se llaman estos pequeños huracanes, que antes de la carrera, que cuando mostramos esta diapositiva yo decía como, pues efectivamente me tocó verlos y los tenemos en fotos, y eso es muy complicado para los carros. No hay señal de celular, eso es una de las cosas que más me impresionó, o sea, saliendo de la ciudad de Darwin al norte, no habían pasado 10 minutos y ya no había absolutamente una gota de señal de celular, o sea, incomunicación total, no hay nada en el desierto, gasolineras tampoco hay, pues hay unas muy distantes, de hecho los carros son
o sea, una Prado acá, el equivalente en Australia es doble tanque, da 1000 kilómetros de autonomía. Entonces están los carros diseñados para el Outback, que es precisamente el desierto, o sea, ir al desierto es toda una aventura. Y bueno, las temperaturas muy frías, muy calientes, y el reto era básicamente técnico, era hacer un vehículo, digamos que debería ser muy liviano, porque entre más pesado, más difícil va a ser, o sea, necesita más potencia, y como la idea es eficiencia, yo voy a hacer un vehículo que es alrededor del peso de una nevera, entre 200 y 300 kilos, y yo ese vehículo lo debo mover a una velocidad entre 70 y 130 kilómetros por hora, todo eso con la potencia de un tostador de pan o un secador de pelo, que es la potencia que podemos recoger con el área permitida en la competencia, que son 6 metros cuadrados de panel solar y que va más o menos a 1 kilowatt. Entonces, digamos que la gestión del proyecto se configuró de la siguiente manera, pues obviamente es una iniciativa de investigación. A diferencia de los proyectos que normalmente van acá, los proyectos allá son proyectos de más tradición, son de grupos estudiantiles y ellos digamos que tienen como el label de la universidad, pero no hay o sea, la universidad no se mete, o sea, los estudiantes son los encargados de conseguir los recursos, de desarrollar el carro, de buscar los patrocinios, etc. En cambio aquí, como también era la primera vez, había también que ir con prudencia, entonces digamos que nosotros nos apropiamos del proyecto y hicimos a los estudiantes participar. O sea, también queremos generar la dinámica y ojalá en el futuro esto pueda ser una iniciativa de estudiantes, pero se los pongo de esta manera, esto es como si fuera un semillero. Yo no me imagino un semillero carro solar, solamente ellos solos saliendo a hacer todo esto, todavía nos falta un poquito en ese sentido de cultura y de apropiación, ¿de acuerdo? Entonces, por cierto nivel de responsabilidad, obviamente el proyecto fue a través de los directivos Sergio Montoya de la División de Investigación y Desarrollo de Empresas Públicas, Félix Londoño Neafit, un comité coordinador donde básicamente estábamos el profesor Gilberto y yo y otros 2 ingenieros de PM, que eran los encargados y responsables del proyecto, obviamente con el apoyo técnico de Jorge, que fue el que participó ya antiguamente en estas carreras y el que tenía muchísima experiencia en este tipo de desarrollos. Y el objetivo es un proyecto de 2 años, pues básicamente digamos 4 semestres. Normalmente el desarrollo es de 1 año, porque lo que estamos precisamente hablando ahorita aquí es que el reglamento sale, digamos, a mediados de junio del año anterior a la competencia. Entonces normalmente un desarrollo va de junio a junio, y el tiempo entre junio y la carrera es normalmente la logística de envío. Entonces casi que la carrera está diseñada para que el vehículo se diseñe y se construye en 1 año. Obviamente, antes de que salga el reglamento, hay muchas cosas que hay que estudiar y todo eso. Entonces el año pasado, primero, no teníamos ni idea de hacer carros solares, entonces hubo mucha parte de conceptualización, de aprender, de empezar a trabajar en el cuento. Igual con EPM, el contrato, digamos, que se pudo firmar alrededor de agosto, septiembre, entonces fue donde arrancamos ya como con los diseños ya nuestros, sólidos, propios. Y ya luego, al principio de año ya teníamos un diseño muy claro, porque ahorita les vamos a mostrar unas imágenes del diseño. Y básicamente se estuvo construyendo por acá, entre mayo y junio. No les voy a mentir, nos retrasamos un poquito precisamente por la inexperiencia, por la falta de capacidades de gran fabricación en la universidad, en Colombia, porque buscamos en todo Colombia, y grandes moldes no había capacidad, entonces nos llevó más tiempo del esperado, lo que nos sacrificó un poquito de tiempo en pruebas, pero logramos llegar a la competencia, participamos y luego se volvió a documentar. Entonces, básicamente el programa del proyecto, y la estructura era, digamos, ese comité. Todo el proyecto estuvo constituido, digamos, de forma homogénea, porque hubo muchos estudiantes que iban y venían, pero digamos que el core del proyecto éramos pues el comité y obviamente los estudiantes que fueron muchos de ellos inicialmente estudiantes, pero que se graduaron, y digamos que el volumen constante de estudiantes fue alrededor de 22 y 12 que fueron recién graduados, o sea, que se graduaron en junio del año anterior o que se fueron graduando en los semestres siguientes. Ahorita hacemos un análisis un poquito de esta evolución. Y básicamente se dividió en áreas de trabajo, era un proyecto multidisciplinario, muchas disciplinas, y de las cuales muchas no había competencia en la universidad, entonces hubo que hacer mucho también autoestudio. Ahorita hacemos un análisis también de esta parte académica, y básicamente como una descripción, digamos, más técnica, digamos, la apuesta de AFIT para esta competencia fue un vehículo de esta forma. La forma no es al azar, viene de un estudio aerodinámico que ahorita les mostramos, y digamos que los puntos ganadores o la idea nuestra de competir era a través, obviamente, motores eléctricos de alta eficiencia. Los motores los compramos no completos, sino que ahorita les muestro un poquito más de detalle de lo único que de pronto no podíamos conseguir acá, que eran los imanes de neodimio y otros componentes, y lo otro se terminó de fabricar acá para hacer el motor. Un chasis ultraliviano, aunque aquí hay mucha experiencia de desarrollo de chasis con los proyectos académicos,
este era un chasis que tenía otros retos distintos. El arreglo de baterías fue otro reto muy importante, los paneles solares laminados y reforzados para poder dar la forma, un control electrónico remoto porque había que hacer una telemetría, la superficie aerodinámica, la concentración solar que ahorita les explicamos fue uno de los elementos clave, y multiplexing también es otra de las cosas claves que ahorita les contamos un poquito. Entonces básicamente el proyecto fue multidisciplinario. De todas maneras, digamos que en la universidad todavía nos gustaría que abarcara a nivel estudiantes otros pregrados, básicamente había algunos de producción, algunos de mecánica, pero digamos que la estructura académica de los otros programas les impedía tener una continuidad en el proyecto, que ahorita les explico cómo en ingeniería de diseño lo hacemos, y quizá pues, sea una idea de pronto para futuras reformas o algo, o ver cómo se podría hacer para que todos los estudiantes puedan vincularse. Ese es un proyecto de la universidad, la idea es que estén acá todos los estudiantes que quieran estar acá. Entonces, para las diferentes áreas de desarrollo voy a pasar muy rápidamente por una descripción técnica de lo que se hizo. En la parte aerodinámica, digamos que seguimos como este proceso. Lo primero que se hizo fue hacer un estudio de lo que existía, o sea, nunca habíamos estado en la competencia, pues nosotros cogimos todos los vehículos ganadores de las competencias pasadas y empezamos a sacar digamos, las mediciones aerodinámicas del proyecto, entonces nos pusimos a estudiarlo. Luego, lo que les decía, la regulación, hay que hacer una interpretación del reglamento, y este fue uno de los años digamos, más cambiantes en la competencia, porque antiguamente eran vehículos que eran casi que el piloto iba acostado, o sea, las condiciones de seguridad no eran muy óptimas, la visibilidad era muy reducida, y este año dijeron, no, stop, vamos a hacer un carro más seguro, más carro, 4 llantas, posición de manejo según la ergonomía de automotriz. Entonces entonces casi que todos los grupos les tocaba empezar de cero, porque hasta esta última competencia los cambios eran mínimos, digamos, en los vehículos, o sea, de una forma muy estándar, pero se acomodaban al nuevo reglamento que salía cada año, cada 2 años, pues, digo, cada competencia. Hicimos el estudio aerodinámico, digamos que la parte del reglamento también se encargaba de que los vehículos no alcanzaran velocidades muy altas, obviamente por el tipo de competencia y que va a estar en la carretera. Hubo una disminución del área solar permitida para precisamente motivar el tema de eficiencia. La posición del conductor más erguida, y había que tener unos ángulos de visión más exigentes. Digamos que entonces se sacaron las primeras propuestas, se utilizaron todas las herramientas de modelación y simulación. Aquí hay un ejemplo de diferentes formas que teníamos pensadas, y esas formas no se seleccionaron al azar, esas formas se seleccionaron a través de un estudio tanto aerodinámico como de manufactura y otros factores que vamos a ver, como la captura de energía solar. Entonces, algunas formas que se modelaron, esas formas se simularon por CFD, y digamos que nos llevó a, no está aquí, esta es la forma final, esto todo tuvo una evolución, y uno de los grandes retos que logramos hacer era que normalmente el coeficiente, digamos, aerodinámico, que es como la fuerza que se opone al movimiento a mayor velocidad, ¿cierto? Porque hay, digamos, 2 grandes fuerzas que se oponen al movimiento, que es la de rodadura, que se debe atrás de todo el sistema motriz, las llantas, que es una fuerza muy constante, que depende directamente de las llantas, de los rodamientos, de los ejes, y otra que es exponencial, que aumenta con la velocidad, que es la de la aerodinámica. Entre más rápido vaya yo, si yo voy andando en una nevera cuadrada, entre más rápido vaya, más difícil es para esa nevera, digámoslo así, moverse, porque hay más oposición al movimiento. Necesito tener una forma muy aerodinámica para disminuir esa fuerza de oposición al movimiento a mayores velocidades. Todo eso se logró refinar, y vemos, por ejemplo, acá que esos coeficientes están alrededor de 0.13, 0.14, 0.11, 0.12. Nuestro coeficiente aerodinámico teórico logró bajar de 0.1. Entonces, en teoría, teníamos una forma aerodinámica adecuada después de un proceso muy largo de muchos meses de refinamiento de la forma y de muchas iteraciones. Otro de los grandes retos fue, que lo comentaba ahorita, no hay capacidad de fabricación de grandes moldes en Colombia. Bueno, creo que ahora ya hay una empresa que tiene una gran máquina, pero necesitamos hacer unos moldes. Imagínense, el carro solar que mide 4 metros, necesitamos hacer moldes de 6 metros, no hay máquinas de control numérico que nos permitan manipular este tipo de maquinados tan grandes. Entonces, lo que hicimos fue seccionar, digamos, los moldes, y lo que se hizo fue hacer la adaptación de la máquina de corte aquí en los talleres para hacerlo por secciones. Básicamente, entonces, lo que se hizo fue maquinar, digamos, el positivo del carro, que es lo que llamamos los plugs, que es como la forma del carro, y sobre esa forma del carro luego se sacaban los moldes, y luego de los moldes ya sí se sacaba en la fibra de carbono la carrocería del carro. Eso fue un proceso muy grande, muy, digamos, hecho acá. Entonces aquí tenemos el tema de los grandes maquinados, aquí ya está
digamos, por partes y luego se ponían las partes juntas, luego con un proceso pues de lijado y acabado se da el acabado al plug. Luego ese plug pues, se le aplicaba el gel coat para luego poder hacer los moldes que aquí se acaban ya con sus refuerzos, digamos que estos son los moldes del vehículo. Y luego a esos moldes ya se les impregnaba la fibra de carbono que nos permitía sacar la forma final del carro. Cabe resaltar que tampoco había en la ciudad un molde de este tamaño y hubo que un horno y tuvimos que construir también nuestro propio horno, que fue uno que estuvo mucho tiempo ya en los talleres ocupando mucho espacio, que nos gastamos un poquito de espacio ahí, pero no teníamos dónde ponerlo ni dónde hacerlo. Hubo que construir el horno propio y ahí pudimos curar las grandes piezas que requirió el desarrollo de la carrocería del carro solar. En el tema de fotovoltaica también teníamos que analizar y digamos decidir entre las formas, entonces en la primera parte de aerodinámica se decidió a través de coeficiente aerodinámico y en la parte de fotovoltaica la forma nos ayudaba a través de la cantidad de energía que podía recoger el panel según la forma. ¿Por qué? Porque lo ideal es que un panel solar o una celda solar recoge más energía cuando el sol le llega de forma perpendicular. Como obviamente el carro va así, supongamos que el carro es plano, pues el sol arranca por la mañana aquí, ya se puede recoger y luego deja de recoger menos energía. Entonces obviamente las formas que yo le haga al carro, las curvas, lo que yo tenga, va a tener una incidencia en el ángulo que tiene el sol. O sea, uno podría pensar en una forma redonda para que siempre haya unos paneles con llegada ortogonal del sol, o yo puedo tener, en teoría uno podría tener el panel, digamos, con unos motorcitos por debajo para que se muevan, pero todo eso es mayor peso y acuérdense que entre más peso, más consumo de energía, entonces todo eso hay que optimizarlo, no evitarlo, sino optimizarlo. Entonces hicimos una simulación a través de software de las sombras, porque las sombras afectan directamente también la generación de energía, porque el panel solar si lo conecto todo, yo tengo una zona en sombras, las sombras me hacen cortocircuito y cae la producción de energía del panel. Entonces había que minimizar la producción de sombras que me da la del vehículo y a través de este análisis de sombras tuvimos elementos para decidir entre una forma u otra. Digamos que también era importante el tema de optimizar el espacio límite, que digamos el reglamento era muy claro, decía 6 metros cuadrados de paneles solares de silicio, porque hay otras tecnologías, y digamos que la forma mejor de aprovecharlo era recortemos las celdas y miremos cómo en 6 metros cuadrados logramos meter una mayor cantidad de celdas. Entonces hicimos un análisis determinando si las cortamos en mitades o en tercios y logramos hacer un modelo aquí que nos llevó a determinar que básicamente toda esta parte se podría cortar en tercios y la parte de atrás en medios, y así fue como configuramos el panel solar. Luego se distribuyó en módulos ese panel solar y luego en submódulos, y aquí es donde hay otra de las innovaciones más importantes, que es el tema de interconexión dinámica, es decir, cuando algunos módulos están en sombra, el sistema permite hacer desconexiones por debajo en tiempo real para optimizar la producción de energía. Esto no lo tenía ningún equipo en la carrera, ni lo ha tenido. Luego entonces el tema de laminado de paneles solares, se logró llegar, digamos, a una buena tecnología. Un panel solar es muy frágil, o sea, yo miro el panel y eso se quiebra. Y si ustedes pueden ver, tenemos unas formas curvas, eso se logró a través de laminación. Logramos encontrar a través de diferentes pruebas de materiales una combinación de laminado que nos permitió darle curvatura al panel solar para poder adecuarse a la forma aerodinámica. Entonces ganamos en aerodinámica y logramos tener una optimización de las curvas para la energía solar, la recolección, pues para minimizar las sombras, y lo pudimos hacer a través de la laminación de panel solar. Esto fue otra cosa que no tuvo, o sea, normalmente esto no se hace, esto lo que no se hace es, cuando yo quiero hacer algo muy innovador, eso me requiere otros componentes adicionales que son de mayor peso. Uno siempre tiene que decidir si lo que yo quiero meterle me sacrifica en peso, o sea, que si el sacrificio energético en peso lo compenso con lo que produzco de energía. Y nosotros nos apostamos por este lado, lo hicimos, y en la competencia solamente hubo 2 equipos que teníamos esto, los que ganaron y nosotros. Y de hecho todo el mundo se sorprendió porque no podían creer que un equipo colombiano, pues, de la selva suramericana, tenía un elemento tan innovador y que no todo el mundo se arriesgaba a hacerlo. Y logramos demostrar que fue bueno, nos funcionó, y pues sacaron inclusive algunas notas pues, en los blogs especializados de los concentradores solares colombianos. Lo que hicimos ahí fue que, digamos que el área solar de 6 metros cuadrados se puede llenar en silicio, pero la tecnología de galio, que es de mayor eficiencia, es de menor tamaño. Entonces hay una ecuación que ellos ponen en el reglamento: si usted lo va a hacer de galio, entonces el área ya no es de 6 metros cuadrados, sino que se reduce,
porque 6 metros cuadrados de galio pues producen muchísimo más, entonces eso está regulado. Lo que hicimos entonces fue aprovechar muchos de los espacios vacíos dentro del carro, porque la competencia tiene, en el reglamento hay dos cosas, dice a las 8 de la mañana usted arranca la carrera y a las 5 de la tarde, donde lo coja la noche, pues donde lo coja a las 5 de la tarde usted para y ahí tiene que acampar. La ventaja es que el carro cuando está estático, o sea, antes de las 8 de la mañana y después de las 5 de la tarde, se puede abrir y yo puedo orientar el panel hacia el sol para recoger energía. Entonces la curva de recolección inclusive aumenta en esos momentos, luego cae cuando cerramos el carro porque ya deja, o sea, si el sol está cayendo así, entonces por la mañana antes de arrancar podemos inclinarlo, entonces recoge mucho. Tenemos que arrancar, entonces cierra el carro, entonces empieza a recoger menos, entonces la curva cae un poquito y vuelve a incrementar hasta que llega a mediodía y vuelve a caer hasta que por la noche ya vuelve y aumenta cuando se vuelve y se inclina. En esos momentos de inclinar el panel lo que hacemos es que se abre el carro y la idea era aprovechar esta zona que queda libre, que queda expuesta. Y lo que hicimos fue llenarlo de unos sistemas de concentración solar basada en lente Fresnel, que básicamente es una lupa. Quiere decir, yo cojo una celda solar, o sea, cuando nosotros llenamos el carro de celdas solares, nos da punto 58, 5.8 metros cuadrados, nos queda un poquito para, digamos, de espacio solar. Lo que hicimos fue que lo llenamos con pequeñas celdas de galio, que eran más o menos de 5 por 5 milímetros, y esas celdas lo que hicimos fue que les pusimos unas lupas, un lente Fresnel, para poder concentrar la energía. Y lo que hicimos entonces fue llenar el carro por debajo de esos sistemitas de concentración solar, y eso fue todo un hit, y nos ganamos mucho respeto por eso, porque solamente lo tenían los ganadores y nosotros. Y aquí fue nuestro análisis de que el peso, efectivamente el peso adicional que está contribuyendo a este sistema, o sea, no nos consumió más de lo que en realidad nos generó. Entonces fue positivo y lo que nos hizo fue, nos ayudó con la recolección de energía. Eso fue algo muy importante. Ya entonces el tema de, digamos, de chasis, la parte mecánica, o sea, los temas anteriores eran temas completamente nuevos en la universidad de eso, y ahora podemos decir que tenemos capacidades suficientes en ese tema. De esto sí se ha trabajado bastante, salvo, por ejemplo, en chasis, algo que era muy importante era que el chasis tenía que tener elementos de seguridad, o sea, tenía que proteger al piloto de unos choques de 5G en cualquier dirección, tenía que tener todas sus protecciones y tenía que ser muy liviano. Entonces el chasis que se logró fabricar, obviamente todas las diferentes iteraciones, se modeló, se simuló y se fabricó. Este material, este chasis es una serie que se llama cromolio, que es una aleación de cromo molibdeno, que es de alta resistencia y de bajo peso. Eso no lo vendían aquí en Colombia, todo eso tuvimos que traerlo de Estados Unidos, y eso obviamente todas las compras grandes traídas de Estados Unidos o de fuera generaba un sobrecosto, que es una desventaja para equipos latinoamericanos, porque no tenemos acceso a materiales como en Estados Unidos. Un equipo allá pide algo y en 4 días les llega. Nosotros no, un mes más 40% del costo, y si uno se equivoca, pues el error es grave. Entonces este material fue muy bueno, pero era muy difícil de soldar. O sea, lo que soldamos acá no teníamos las capacidades. Hubo uno de los estudiantes que se dedicó y se clavó a este tema de soldadura y se volvió experto en soldadura de molibdeno, de cromolio. Y logramos crear el chasis, y de hecho por ahí hay un videito muy curioso, está el chasis ahí, lo coge él con una mano y se lo lleva. El chasis pesa 29 kilos. El tema de frenos, pues el reglamento exigía un sistema redundante, o sea que haya un ciclo de frenado y que haya un ciclo secundario para que en caso de que haya falla en uno, el otro pueda tomar, digamos, el poder, y eso todo estaba reglamentado. Obviamente se vieron frenos tipo bicicleta, esas partes sí algunas se pudieron conseguir acá, y todo eso, digamos, que llevó a la integración del vehículo, que es lo que llamamos la araña. La araña es el vehículo completo integrado, y eso es un vehículo eléctrico. Todavía no es solar porque, pues, es decir, yo tengo ahí mi batería, mis motores, todo, pero el vehículo no es todavía cargado con energía solar. Sin embargo, así el vehículo anda, funciona, gira, etc. En el tema de rines también fue algo muy interesante porque, pues, tratamos de hacer primero rines en fibra de carbono, porque nosotros teníamos unos proyectos paralelos que eran los que queríamos incorporar si funcionaban. Unos logramos incorporarlos, otros no. Por ejemplo, el concentración solar era un proyecto paralelo que logramos incorporar. Había otro que era rines de carbono y otro que era llantas. Esos dos proyectos todavía los tenemos, pero ya será para la segunda edición porque no logramos meterlos en este. Sin embargo, los rines de carbono no los logramos tener, sí logramos tener unos en un aluminio también que tuvimos que importar. De hecho, esto no fue fácil, fue un aluminio muy caro, era aluminio de grado aeroespacial y no nos lo vendían a Colombia porque era militar, pero era tecnología militar. Entonces no, tuvimos que, digamos, puentear la compra para poder adquirir este material. Fue un material, pues, muy costoso, pero son otras de las experiencias que tuvimos.
Eso nos causó pues tiempo y algún sobrecosto, pero el diseño del RIN es completamente hecho acá, es un 100% colombiano, diseño y fabricado acá, y mucha parte de la fabricación fue a través de patrocinios, por ejemplo de Moldes Medellín, nos ayudaron con la parte de maquinados. Esto digamos que se pudo haber hecho aquí en la universidad, pero también es una realidad que la universidad tenía sus picos académicos, y esto fue en los momentos de picos académicos, y básicamente pues fuimos afuera pues con la industria local. Ya el tema pues diseño de suspensión muy estándar con toda su simulación, también en cromolio. Los tipos de suspensiones se probaron algunas, finalmente se escogió la Fox, ¿cuál fue la Fox? Fox, ¿cierto? Sí. Que era desde de downhill, que es de, bueno, pues no van a entrar en todos esos detalles, muchos componentes desarrollados en este aluminio, digamos que les habíamos dicho, y la integración pues aquí en los talleres de la universidad. La dirección también fue un tema muy interesante porque el vehículo va, pues las carreteras de la competencia son rectas, básicamente es una recta muy larga, pero tiene que cruzar por ciudades. Entonces en las ciudades debe permitir giros muy grandes y en las rectas pues debe ser, ojalá lo más derecho posible. Entonces lo que hicimos nosotros también, otra innovación fue que teníamos dirección en las 4 ruedas ajustables, es decir, en algún momento yo tenía solamente dirección delantera y a través de un mecanismo se pueden activar las ruedas traseras también, entonces aumentaba pues disminuir el radio de giro y permitía hacer giros más estrechos. Y eso fue un proyecto final de uno de los estudiantes. Ahorita vemos cómo los estudiantes fueron involucrados en los distintos proyectos. Y bueno, básicamente pues toda la instrumentación, se utilizó la máquina de prototipado rápido para hacer algunos componentes, con toda la parte de, digamos, de electrónica, que digamos esta es una de las competencias que la universidad como tal no tiene a nivel pregrado. O sea, nosotros no tenemos un pregrado en electrónica o mecatrónica. Lo que tuvimos acá fueron unos egresados de la Escuela de Ingeniería de Mecatrónica, que fueron la pieza fundamental para la parte de electrónica. La universidad tiene esa competencia, pero a nivel posgrado, que es en la especialización de diseño integrado de sistemas técnicos, pero no logramos vincular, digamos, por el momento los estudiantes acá. Digamos que entonces el tema de baterías también fue algo muy importante, porque es que esta batería no es comercial, es Panasonic, y si yo llamo a Panasonic ahora a comprarla, la batería no la venden, porque la producción la tiene comprada toda Tesla Motors en Estados Unidos. O sea, el Tesla, que es un vehículo eléctrico muy famoso ahora, es una belleza, pero lo bonito lo tiene de caro, es un vehículo de lujo, de hecho, y la tecnología, las baterías de ese carro es la que se utiliza mucho en estas competencias. También tuvimos que hacer una triangulación para poder adquirirlas porque no son de venta comercial. Pero es lo último, como diría mi mamá, lo último en guarachas, en baterías de vehículos eléctricos. Obviamente se compró, digamos, la pilita, pero nosotros hicimos todo el diseño de la batería, el arreglo de los submódulos, porque lo que hicimos fue arreglarlo en pequeños módulos para que si alguno de los módulos fallaba, pudiera ser intercambiable. Eso está también muy regulado porque digamos que la capacidad de la batería es la que te va a dar la capacidad de kilómetros. O sea, yo tengo una batería más grande, avanzo más kilómetros con la misma carga. Entonces esto es lo que más regulado está. De hecho aquí estaba regulado a 21 kilogramos de litio, creo que era la regulación. 21 kilogramos de litio y hasta 10 Wh instalados en baterías auxiliares para todos los sistemas periféricos. Entonces todo eso está muy regulado. Logramos hacer entonces la batería, el sistema con su refrigeración, con todo. Y otro de los retos fue el motor. De hecho el motor, aquí digamos que es el motor completo, pero nosotros solamente compramos unas de las partes, el rotor y el estator, que eso sí no se conseguía pues acá, y nosotros hicimos todas las placas del motor que logramos poder ensamblar y ajustar para que quedara completo. Obviamente la diferencia de precio entre el motor completo y lo que nosotros compramos también era muy grande. Bueno, pronto no fui muy claro en algunas partes, el motor va dentro de la rueda, es lo que llamamos motor hub, es decir, es como tengo el rin de la rueda trasera y este motor va aquí adentro. De hecho aquí hay una foto, aquí está la foto. Entonces precisamente, por ejemplo, estas partes fueron las que hicimos y diseñamos acá. Este fue el ensamble del motor, porque el motor ya pues venía desensamblado, rotor y estator venían aparte. Si se llegaran a juntar, la fuerza necesaria para separarlo es de 1 tonelada, entonces eso no podía pasar, tuvimos que diseñar todo un dispositivo para a través de tornillos poder empezar a juntarlo, digamos de una forma controlada y poder tener, digamos, los separadores acá para que luego ya actuara como motor. Eso fue todo un proceso, todo pues un arte. Y finalmente el motor queda aquí en la rueda trasera y el carro solo tenía 2 motores de estos. Entonces, bueno, todo el sistema de electrónica, pues había
hay unos sistemas que son los MPPT, que son los que convierten, digamos, la energía de las celdas a energía eléctrica. Tenemos todo un sistema de telemetría, que es monitoreo remoto, es decir, el carro, la competencia tiene por regulación una caravana, es decir, hay un carro adelante, el carro solar y otro carro atrás. Y la telemetría es porque desde el carro solar se mandaba vía inalámbrica todas las señales del vehículo al carro de atrás para poder hacer la estrategia. Entonces el carro de atrás venía equipado con un sistema que recibía todas las señales y que iba controlando consumo de energía, carga atrás del panel solar, nivel de batería, todas las variables para diseñar las. Esta competencia no es de velocidad, es decir, no es que yo vaya a 130 km por hora, que es el límite de velocidad de la carretera, sino que yo tengo que ir a la velocidad adecuada para consumir el mínimo de energía que me permita llegar al siguiente punto de control. Entonces uno tiene que hacer todo el tiempo haciendo cálculos para determinar esa velocidad, y se le dice al piloto tal velocidad y el piloto se va a esa velocidad constante. ¿De acuerdo? Entonces básicamente esa es la lógica de la competencia. Obviamente, entre más rápido pueda ir yo, voy a ganar. Pero si yo voy muy rápido, pero si yo no tengo suficiente captura de energía, me gasto la batería y me quedo. Entonces es toda una planeación. El proyecto es toda la estrategia de la carrera, es uno de los grandes componentes de este evento. Bueno, básicamente pues todo el montaje de la electrónica, las pruebas, y para acabar de ajustar, tocó desarrollar el contenedor con el cual íbamos a hallar el vehículo. Y ese contenedor a su vez era el tráiler que remolcaba el vehículo en las diferentes manipulaciones en Australia. Y esto fue un proyecto final de un estudiante de ingeniería de diseño de producto. Obviamente ayudado pues con el equipo de trabajo. Entonces el objetivo era diseñar un tráiler en el cual cupiera el vehículo solar, digamos, adentro para protegerlo obviamente en el transporte, tuviera espacios de almacenamiento para todas las partes y herramientas que se iban a llevar, y también tenía que tener, digamos, por aquí está la foto, digamos, el tiro para poder ser conectado a uno de los carros de la caravana en Australia para poder llevar el carro por todos lados. Y pues una de las fotos ya desempacando el carro ya cuando llegó en Australia. Bueno, básicamente pues el vehículo tuvo mucha difusión. Esto fue muy bueno porque fue llevar la idea de que, digamos, la ingeniería colombiana ha permitido hacer esto, proyecto con jóvenes ingenieros y con estudiantes, y eso dio pues muy buena difusión. Tan es así que en EPM hicieron la valoración de todo el Free Press, y digamos que el Free Press casi que libró la inversión total del proyecto. Entonces eso fue algo también sin precedentes. Bueno, vamos a intercalar con unos videitos. Después de que ustedes vieron, digamos, este reto tecnológico, entonces digamos que este es el video de la llegada del carro solar a Australia. ¿Por qué no tiene audio? Ahorita tenía audio. Esto fue pues algo de las cosas más emocionantes, ver ese carro allá.
Le doy entonces la palabra al profesor Gilberto. Digamos, pues este video, pues después de todo lo que se sufrió construyendo el carro, no se imaginan lo que se sintió ver el carro allá rodando, pues, y ya en Australia, que por sí el reto de llevarlo allá fue muy complejo, la logística fue una cosa muy complicada, y pues algunas de las experiencias les vamos a contar también. Entonces... Bueno, buenos días. Yo les voy a hablar un poco entonces de la experiencia académica. Ya Ricardo hizo pues un énfasis sobre la parte técnica y yo creo que de ahí se pueden inferir un poco los retos que tuvieron los estudiantes y los ingenieros y todo el equipo pues que participó en el proyecto. Digamos que esta experiencia académica es precisamente por el tema que mencionábamos, y era que esta carrera es una carrera meramente académica. Inicialmente la carrera arrancó como una carrera para empresas, pero después digamos que tomó ya un matiz más académico, y por eso es que participan normalmente son las universidades apoyadas por empresas. En el caso específico de Primavera fue muy importante este tema del apoyo de la empresa, porque tenemos los casos de otras universidades donde son los estudiantes que prácticamente, digamos, se salen del pensum académico que tienen, no ven materias durante un año y medio que dura la preparación para la carrera, y se dedican ¿a qué? A ellos mismos diseñar el vehículo, a conseguir los patrocinios, a ver quién les colabora con la manufactura, ellos hacen el ensamble, hacen toda la logística para ir a la carrera. En cambio acá tuvimos pues la oportunidad de contar con el apoyo de la empresa. PM pues es el socio más grande que tiene la universidad en este proyecto. Obviamente pues se buscaron otros patrocinios, pero digamos que pues gracias al apoyo que surgió desde PM, también pues desde ellos surgió el reto de construir este vehículo. Se permitió pues que existieran unos fondos iniciales para que los estudiantes tuvieran la certidumbre que podríamos tener los componentes, de que se podía ir a la carrera. Entonces ese fue uno pues como de las diferencias más grandes que hay con otros equipos. Este proyecto, digamos que lo importante es que contó con digamos, el apadrinamiento de los directivos de las dos instituciones, tanto del rector de la universidad como del gerente de PM. Al rector pues digamos que este proyecto le encanta. Esta diapositiva precisamente fue que él nos pidió el favor de que la hiciéramos y la colocáramos siempre, y es toda la multidisciplinariedad que tiene el proyecto y las áreas que involucró o que aún involucra en la universidad. Tenemos las áreas académicas y de investigación, y tenemos todas las áreas administrativas. En la Escuela de Ingeniería, digamos que prácticamente con todas las escuelas tuvimos que ver, con la ingeniería de diseño, con el centro de laboratorios, con ingeniería de procesos, con ingeniería de producción, con ingeniería mecánica, todos pues en diferentes áreas de las que mencionó Ricardo ahora. Por ejemplo, en ingeniería de procesos por el tema de llantas, que fue una también de las áreas que se desarrolló, y era que no lo logramos para esta carrera, pero decidimos vamos a fabricar nuestras propias llantas. Ahí tuvimos mucho que ver con procesos, con producción, obviamente pues en todo el tema de manufactura, en ingeniería mecánica, en todo el tema pues de los mecanismos y todo. Con la Escuela de Ciencias y Humanidades, también pues con ciencias básicas, con la comunicación social, con el centro multimedial. Prácticamente digamos que ahí hay mucho campo, mucho trabajo para todo el mundo en la universidad. Todo el mundo tuvo que ver con Primavera. Primavera como proyecto digamos que cambió también muchos de los procedimientos a nivel administrativo. Por eso es que en el área administrativa tenemos pues investigación que fue en cabeza de Félix, que se dio el aval para el proyecto como un proyecto de investigación. En la rectoría, en la dirección administrativa y financiera, en todos los servicios generales o la planta física, en contratos, tesorería, contabilidad, CAD, compras. Contratos pues porque, hago un paréntesis, es un proyecto académico con muchos estudiantes, pero también se contrataron ingenieros, y es precisamente porque como nosotros no tenemos un punto de partida, pues muchos digamos que los estudiantes que ahora, por ejemplo en Holanda, van a participar en el NUNA 8, que sería el vehículo para el 2015, pues tienen 7 carros a disposición para poder mirar cómo se hizo, cómo corría, cuál era la estrategia. Nosotros no teníamos nada de eso. Y eso requiere mucho tiempo. Entonces lo que dijimos, bueno, vamos a tener unos ingenieros que son ingenieros recién graduados,
para que sean los líderes técnicos de las diferentes áreas. Entonces había un ingeniero por cada una de las áreas, chasis, carrocería, y ellos eran los que coordinaban a los estudiantes. Entonces por eso teníamos el área de contratos ahí, tesorería por el contrato obviamente, teníamos el área de informática y sistemas porque, bueno, es un proyecto de investigación, pero necesitamos software, necesitamos los computadores, necesitamos la ayuda de ellos, comunicación y cultura para hacer toda la difusión, y en desarrollo humano pues también por el tema de contratación. Compras, esta de pronto fue con el área que más interactuamos y fue uno de los cambios más grandes en los procedimientos, y es que, como decía Ricardo ahora, por ejemplo, un equipo en Europa o en Estados Unidos, pues pide algo hasta por Amazon, por eBay, les llegan 2 días a la casa de los estudiantes y ellos pues ya después llevan su facturita a la universidad o al patrocinador y se les reembolsan. Acá el tema de compras, pues no es solamente llegar y comprar, ir al centro a comprar algo, no, sino que había que entrar a buscar el proveedor, entonces entrábamos a veces, por ejemplo, necesitamos 3 cotizaciones. Bueno, 3 cotizaciones de esto solamente lo venden en Australia este proveedor, entonces, no, pero hago una justificación. Entonces, esa negociación llevó a que los procedimientos de compras específicamente cambiaran en todo el tema de la adquisición, específicamente importaciones. Esto también, pues digamos que además ellos aprendieron mucho con esto y todavía estamos aprendiendo por el tema de importaciones, que hay una incertidumbre gigante en los costos, que uno compra un componente, pero nos dimos cuenta que uno en realidad no sabe hasta cuánto le cuesta hasta que le llega la factura de la DIAN. ¿Por qué? Porque si ellos llegan y se demoran allá un mes con el producto de uno mientras lo revisan, pues el mes de almacenamiento se lo cobran. Entonces es una incertidumbre muy grande, pero digamos que eso es lo que estamos aprendiendo pues, y lo que vamos a utilizar como información para el proyecto Primavera de 2015. Ya pues entrando como en la parte académica, cómo estuvieron involucrados los estudiantes en el proyecto. Se hizo una convocatoria abierta a todas las áreas académicas de la universidad, tuvimos una participación mayoritaria de la Escuela de Ingeniería, a ellos se les abrió diferentes posibilidades. Lo primero fue que el proyecto arrancó, como se veía en el cronograma, en enero del 2012. En ese momento arrancó con estudiantes voluntarios y con algunos ingenieros voluntarios, o sea, todo era voluntariado hasta que se firmara el contrato con EPM. Después, en segundo semestre del 2012, ya cuando se formalizó el proyecto, abrimos las modalidades académicas. ¿Cuáles eran? En los diferentes semestres hay algunas materias que permiten bueno, aquí está el pensum específicamente de Ingeniería de Diseño. Digamos que por cada uno de los semestres, pues digamos en Ingeniería de Diseño está la particularidad que tenemos un proyecto semestral. Ese proyecto es un proyecto en el cual los estudiantes deben aplicar pues, los conocimientos adquiridos en las materias pues, del pensum para construir productos o servicios que están enfocados a necesidades específicas. Entonces, lo que hicimos, por ejemplo, con la gente de Ingeniería de Diseño, con los estudiantes, fue que ellos se vincularan al proyecto Primavera a través de los proyectos académicos en sus semestres. Entonces hicimos convocatoria y por ejemplo en el segundo semestre del 2012 tuvimos estudiantes de proyecto 7 y proyecto 8, séptimo y octavo semestre. Ellos lo que hacían era que matriculaban la materia proyecto, pero no hacían el proyecto con sus compañeros, sino que nosotros los sacábamos del proyecto y participaban en Primavera bajo, digamos, la coordinación de los ingenieros que coordinaban las áreas técnicas específicas. En el primer semestre del 2013 tuvimos participación de los estudiantes en proyecto 8 y en proyecto final. Proyecto final era lo que antes era el trabajo de grado, ya eso es un proyecto como todos los demás. Tuvimos ahí 4 estudiantes que estuvieron trabajando, uno en el tráiler, otro estuvo trabajando en la parte de rines, otro estuvo trabajando en la parte de la dirección. Entonces a ellos les dimos como ya responsabilidades más grandes que a los mismos estudiantes que estaban en los proyectos 7 y proyecto 8, y ellos participaban también y se les valía la participación en el proyecto como su proyecto final. Vuelvo a la diapositiva anterior. Digamos que aquí está pues como el porcentaje de participación en cuanto a ingenieros y a estudiantes. Podemos observar que el tema de ingenieros fue aumentando gradualmente, y era precisamente porque teníamos estudiantes que estaban en proyecto final y que al terminar su semestre se graduaban como ingenieros, y lo que hacíamos era que
ya se decidía vincularlos al proyecto como ingenieros y los estudiantes pues iban, digamos que también se iban filtrando porque inicialmente había un mayor número de estudiantes en el proyecto, pero iban pues digamos como saliendo de acuerdo pues con el cronograma y cómo se iban terminando las diferentes áreas. Entonces tuvimos pues al final casi un 50-50 de ingenieros y estudiantes, pero obviamente pues el número de estudiantes en este momento en julio-diciembre del 2013, de segundo semestre, pues estábamos hablando alrededor de 12 ingenieros, 12 estudiantes. El pico más grande de participación lo tuvimos acá, donde tuvimos alrededor de 39 personas, eran 22 estudiantes, 12 ingenieros, y pues obviamente siempre estuvieron acompañados por Jorge Barrera, que era el coordinador técnico del proyecto, y por los ingenieros que hacíamos parte del comité, que éramos ingenieros de AFID y EPM. Esto es un poco más como el detalle de las tortas anteriores, la participación. Aquí podemos ver que tuvimos alrededor de 36 personas incluidas en el primer semestre del 2013, aquí ya están pues como clasificados en ingenieros, practicantes. Bueno, esa es otra de las modalidades que olvidé mencionar, y es que también le dimos la posibilidad a los estudiantes de que hicieran su práctica profesional participando en el proyecto. Con esto tuvimos colaboración del Departamento de Bienestar, que nos permitió pues tener 3 practicantes en el primer semestre del 2013, y estos practicantes que tuvimos acá en los primeros semestres del 2012 eran estudiantes de ingeniería mecatrónica de la escuela. Estos fueron un aporte muy importante, ya que pues en la universidad no tenemos pues como muy fortalecido el área de la eléctrica y electrónica. Entonces contamos con la participación de 4 ingenieros de la escuela que nos colaboraron en todo el tema de electrónica y de eléctrica. Ya entrando pues ya a un análisis que quisimos hacer con todos los que participaron en el proyecto, al final de la competencia hicimos una encuesta, les preguntamos a ellos que en cuáles de las áreas en las cuales se dividía el proyecto habían participado, principalmente o secundariamente. Algunos de ellos fueron designados a áreas específicas, pero digamos que esto es un proyecto donde todos trabajaban en todo, todos trasnochaban, todos pasaban de un día a otro trabajando específicamente en qué áreas. Este fue el área que más consumió personas, más consumió recurso humano, y fue el área de carrocería. Como mencionó Ricardo ahora, pues uno de los retos más grandes fue que no pudimos encontrar disponibilidad de máquinas de gran formato para la construcción de los moldes, entonces eso se hizo prácticamente manual. Aquí logramos construir de cada uno de los pedazos de la carrocería, digamos la parte inferior, la parte superior y la cúpula, de 7, 9 pedazos. Entonces todo eso había que unirlo, había que lijarlo, había que masillarlo, había que pintarlo, había que pulirlo. Eso quitó demasiado tiempo, todo el mundo participó en eso, había un momento en que había que decir paren todo lo que están haciendo, y en ese momento la actividad crítica es carrocería. Entonces todos a lijar, todos a levantar los moldes. Sí, prácticamente eso también era importante. Esos moldes pesan alrededor de 200 kilos, entonces, bueno, necesitamos mover un molde. Todos paren lo que están haciendo, vamos a mover un molde de aquí, 1 metro hacia adelante, 1 metro hacia atrás, lo que haya que moverlo, pero había que hacerlo. También la parte solar, esto fue un poco también por el tema del conocimiento, nuevo conocimiento que se generó alrededor de esa área, y era bueno, teníamos los paneles, había que probar laminación, había que probar la captación de energía, había que hacer la conexión de todas las celdas. Recuerdo ya para enviar el carro, nosotros con la carrocería, la parte superior montada en unos gatos y todo el mundo por debajo metido uniendo el rompecabezas de todos los cables de las celdas. Entonces eso en realidad pues también demandó mucho trabajo, y esta yo creo que es una de las áreas más importantes que tiene el proyecto, y de pronto también las que más encarece un proyecto de estos en un país como Colombia, y es la parte logística. ¿Logística para qué? Para todo. Logística para conseguir los estudiantes, logística para conseguir las partes, logística para enviar el carro, logística para la carrera, logística para que el carro vuelva a Colombia, todo. Entonces aquí, en realidad, por ejemplo, logística de compras teníamos una persona, pero todos tenían que ver con él. ¿Por qué? Porque todos estaban esperando que les llegaran sus cosas, entonces todos iban a compras, todos preguntaban. Entonces, estas 3 áreas fueron las que más demandaron
capacidad de recurso humano. Ya las otras áreas, pues sí, mecánica, ruedas, el tráiler, todo ya sí fue como más proporcional. La aerodinámica, no piensen que demandó muy poca gente, sino que era un trabajo muy especializado. Entonces teníamos 2 ingenieros ahí, ellos sí eran ingenieros, que eran los que hacían todas las iteraciones que mencionaba Ricardo, y era que llegamos a tener 4 versiones del carro, 6 versiones del carro, en la última versión llegamos a tener 39 subversiones, todavía hay que hacer análisis. Entonces fue un trabajo muy especializado, pero digamos que se concentró precisamente en 2 personas. Aquí ya lo que hicimos fue preguntas abiertas de selección, donde les preguntamos, bueno, ustedes, de los diferentes aspectos que mencionamos a continuación, ¿qué es lo que les parece más motivante y lo que les parece más difícil de la experiencia del vehículo solar? Les preguntamos por su nivel de inglés, les pareció muy motivante, digamos que igual pues los que participaron en carrera y también pues porque eran de semestres altos ya tenían el nivel de inglés. Nos fue muy bien con eso. Pensaron que era motivante, ¿por qué? Porque el hecho de no encontrar el conocimiento en la ciudad o a nivel nacional o no había disponibilidad de las personas, a ellos los llevaba a que tenían que aprender, a que tenían que trabajar sobre ir a coger un libro, ver cómo se hace, trabajar en la experimentación, prueba y error, se puede, no se puede. Eso les pareció muy bueno, pero también les pareció pues una dificultad en ese sentido. Las relaciones interpersonales, pues vemos que prácticamente a todos les pareció muy bueno. Eso fue una característica de este proyecto, y es que prácticamente todos los estudiantes, ingenieros que participaban en el proyecto son amigos. No es solamente el hecho de trabajar juntos, sino que los veías, bueno, pues vamos a parar y vamos a hacer un asado. Entonces todos se encontraban, vamos a parar y vamos a ver las fotos que llevamos del proyecto. Entonces eso es muy importante como aspecto de estos proyectos, y es que fortalece mucho la relación interpersonal. O sea, no es la relación que vemos de pronto en los proyectos que tenemos, que son, bueno, 5 estudiantes y vamos a trabajar y al final termina uno diciendo, no, es que yo no me entendí con fulanito, fulanito no trabaja, no. Acá sí se decían de frente, no siquiera le decían al profesor, porque no tenían un profesor, sino que llegaban y, bueno, vos no estás haciendo nada, entonces o te vas para la casa a dormir, estás muy cansado, o pues porque el que no sirva que no estorbe. Entonces era muy bueno porque era muy directo, y ellos se trataban súper bien, no hubo peleas. Yo creo que hubo momentos de tensión en carrera, pues, pero yo creo que esos momentos de tensión fue lo que a ellos les ayudó también a crecer como personas. Sé que en la carrera hubo un momento en que dijeron, bueno, aquí no hay un líder claro de nosotros, definamos quién va a ser el líder, y ellos hicieron como una votación allá y definieron, bueno, el líder va a ser tal persona y usted va a tomar las decisiones y va a tener otros sublíderes. Entonces fue muy interesante eso de la parte personal, y yo pienso que es la que ellos más valoran como experiencia. Algunos pues obviamente también les pareció difícil, seguramente pues se encontraron enfrentados en algún momento y eso les complicó. La disponibilidad de materiales y componentes, una dificultad más que una oportunidad. ¿Por qué? Pues más que una motivación, perdón, y es obviamente por todo lo que mencionamos anteriormente, la facilidad para conseguir materiales y componentes. Otros, pues bueno, no están mencionados, pero también hay otras cosas que les parecieron motivantes, por ejemplo el apoyo de la universidad, el apoyo de EPM, todo el free press que se dio, que esto para ellos es un plus en su hoja de vida. Para ellos colocar que participaron en Primavera les ha colaborado y les ha ayudado ahora en su vida profesional. Compras, una dificultad, por lo que hemos mencionado. El soporte de patrocinios, esta es una parte también muy importante, y yo pienso que también es muy del país, y es que aquí yo pienso que todos sabemos que es muy difícil conseguir un patrocinio. Aquí íbamos a pedir, bueno, estamos haciendo el primer vehículo solar de competencia, no, pero no es que nosotros no apoyamos ese tipo de iniciativas, o no se acomoda a nuestra fundación o a nuestro pensamiento, entonces no. Entonces tuvimos, por ejemplo, por el lado de patrocinios, muy pocos patrocinios en recurso fresco, más patrocinios en servicios, en uniformes, en materiales. En cambio, pues digamos que eso es una dificultad que de pronto no tienen en otros países, porque otros países dicen, yo hago parte de TUDELF, del equipo del carro solar, bueno, aquí tiene las celdas, cuántas necesitan, nosotros las soldamos. Por ejemplo, Tokai, Honda Solare en Italia. Por ejemplo, Honda Solare todo está hecho en fibra de carbono. Todo. O sea, uno mira el rin, fibra de carbono, las barras, fibra de carbono, todo es fibra de carbono, hasta el asiento del conductor es en fibra de carbono. ¿Quién se los hace? Ferrari.
Entonces uno dice, bueno, pues o sea, ellos tienen las facilidades, nosotros no. Tokai también es otro que también tiene todo en fibra de carbono, donde el panel ni siquiera lo hacen los estudiantes, sino que se los hace una empresa. Entonces eso es con lo que hay que competir, a ellos les pareció muy interesante eso. Entonces de pronto eso es lo que motiva, pero el hecho de encontrarse en Colombia en una situación donde no tenemos las mismas capacidades o las mismas oportunidades, pues desmotiva también. Nivel técnico, muy motivante, obviamente los retos técnicos son muy importantes. Este era la dedicación de tiempo, era, bueno, este proyecto, pues si nosotros lo miramos como un proyecto académico, ellos tienen por 3 créditos 12 horas de dedicación a la semana, ellos prácticamente le dedicaban el triple o 4 veces lo que tenían de dedicación en un proyecto, como les digo, pasaban la noche acá, pues digamos que se fortalecieron de pronto mucho sus vínculos personales, pero también se veían por fuera un poco afectados en ese sentido. ¿Por qué? Porque les dedicaba demasiado tiempo, entonces de pronto fue una dificultad. No fue un tema de pronto de mala planeación, sino porque en realidad los tiempos son muy cortos, o sea, ahora para primavera 2015 ya arrancamos. ¿Por qué? Porque 2 años, en realidad uno piensa que es mucho para construir un vehículo solar, pero eso no es tanto tiempo. Que era por motivación, es decir, ellos estaban tan motivados que ellos decidían quedarse más tiempo pues aquí. O sea, no lo hacen por la materia y ya porque la materia lo hago, sino que la materia era más bien una excusa nuestra para ayudarles a que tuvieran también un crédito académico por lo que estaban haciendo. Sí, porque en realidad digamos que algunos estudiantes también estaban voluntarios, aquí también tenemos unos estudiantes que estaban pues porque querían, y ese tiempo era muy, pues a veces tenían unos tiempos para descansar, a veces tenían tiempos que tenían que seguir derecho, dormían en el taller, o sea, eran cosas muy... En el horno, dormían en el horno por las noches, del frío, entonces era muy simpático. El soporte de la universidad les pareció muy motivante, yo pienso que en realidad pues sería soporte universidad y empresa, o sea, el hecho de tener a disposición, bueno, vamos a decir unos rines en algún TEC, un estudiante, digamos, para comprar un bloque de luz, yo creo que ni con el patrocinio, y el hecho de decir, bueno, listo, no vaya, cómprelo. ¿Cuántos? 4 bloques, 6 bloques, listo, compremos 6 bloques. Para ellos eso es muy motivante, ¿por qué? Porque prácticamente piensan que es un proyecto donde no hay límites. Pero digamos que en comparación a un proyecto académico no es comparable. A veces ellos tienen que ir a buscar retacitos, cositas, en cambio aquí era, no, compre el material que es, buenos materiales, entonces fue muy motivante también. Y la disponibilidad de los talleres, esto fue, digamos que uno también de las partes importantes de la logística. Y era bueno, aquí la universidad tiene una prioridad y son los proyectos académicos. Esto es un proyecto de investigación. Si nosotros íbamos al taller y necesitamos cortar algo, haga la fila. Entonces aquí era también algo que pues, hacía que los tiempos fueran, bueno, o trabajamos en las mañanas o trabajamos muy en la noche, a las 8 de la noche cuando ya no hay estudiantes, entonces nosotros sí podemos entrar a cortar, podemos entrar a maquinar. Entonces, pues fue motivante porque igual pues teníamos la disponibilidad, pero también fue una dificultad por el hecho de tener ciertas limitaciones por esto. A pesar de que teníamos pues también el apoyo del rector y todo, pero obviamente las normas son esas y había que cumplirlas. Entonces, teníamos un taller, entonces, pero obviamente las máquinas pues están a esa disposición de toda la institución, entonces eso era una de las dificultades. Entonces vemos pues que en realidad ellos encuentran algo muy motivante en un proyecto. Lo más desmotivante fue pues, la disponibilidad de componentes y las limitaciones de tiempo, pero lo más motivante a la vez era el nivel técnico que exigía el proyecto. Esto fue algo importante del análisis que hicimos y era, bueno, díganos de acuerdo, su nivel de acuerdo o desacuerdo con lo siguiente, y es el aporte que le pueden dar a ustedes las áreas administrativas, los profesores y los coordinadores técnicos. Eso tiene un poco que ver con la dedicación horaria. En la parte, digamos, de coordinación estaba Jorge estaba a tiempo completo, entonces con él, digamos que estaban completamente de acuerdo en que el apoyo que les daba era muy importante, había una persona dedicada para ayudarles a ellos a resolver sus inquietudes. Ya por la parte de los profesores, pues ya se ve que hubo desacuerdos o no estaban pues
completamente de acuerdo, y era porque, digamos, la dedicación que teníamos Ricardo y yo en este proyecto era un cuarto de tiempo, los ingenieros de PM también creo que estaban un cuarto de tiempo, entonces digamos que no se podía prestar como una atención específica. Y que encima nosotros los calificamos, o sea, porque las materias, los créditos que tenían, finalmente no es que se los regalamos, sino que nosotros les calificábamos el trabajo, entonces también cuando uno califica, uno no es muy querido. Sí, en realidad pues uno dice es un cuarto de tiempo, pero en realidad pues se dedica mucho más tiempo al proyecto, pero es un tiempo que se dedica de pronto a esas actividades, a coordinar y no a estar directamente con las personas a las que les estábamos preguntando en la encuesta. Entonces ahí se nota un poco, pero entonces vemos que es muy importante el papel del coordinador y que también, aunque pues no el acuerdo sea tan grande, es muy importante también el nivel de la participación, perdón, de unas personas que estén colaborando en la parte de logística, en la parte técnica también. Pero bueno, no tuvimos un strongly disagree, eso es muy importante. Y ya pues como para terminar, esta fue una pregunta abierta que hicimos y era bueno, ya por finalizar, díganos cuáles son sus pensamientos alrededor del proyecto. Entonces, pues la mejor experiencia hasta ahora, le permite al estudiante la oportunidad de medirse a sí mismo. Ellos prácticamente quedaron tan entusiasmados, digamos que tan empeliculados con lo que hicieron, que por ejemplo hubo estudiantes que iban para proyecto final después de que se había acabado el proyecto y nos decían, no, pero es que yo no quiero hacer lo mismo que hacen mis compañeros, es que yo acabo de hacer un carro solar, yo quiero hacer otra cosa, o sea, querían hacer... O sea, y ya ellos se cargan mucho, o sea, en este momento tenemos estudiantes que están haciendo proyecto final después de hacer esto, y ellos, bueno, ¿cuál es el alcance del proyecto? No, póngalo, lo que quiera, yo soy capaz, y se meten con todo, entonces ellos prácticamente quedaron con su nivel por encima de ellos están ya completamente estimulados para cualquier reto que se venga. Eso también les pareció muy importante, que se midieron en un reto de clase mundial, estuvieron allá con pares de Japón, Holanda, Estados Unidos, Italia, entonces ellos están, pues tienen comunicación en este momento con ellos, hablan con la gente de Japón, entonces eso les abrió también el mundo a este tipo de retos. Es una experiencia que cambia la vida, a diferencia de otras cosas académicas o profesionales disponibles en Colombia. Ellos piensan que en realidad ya va a ser difícil encontrar otro reto igual en el medio. Dicen, personalmente creo que sería muy afortunado si otro proyecto en el que me involucrara pudiera estar cerca de la cantidad de retos, trabajo en equipo, intensidad y satisfacción personal de primavera. Seguramente este pues contestó que estaba completamente motivado por todos estos aspectos, porque dijo, bueno, el trabajo de equipo, ya soy capaz de trabajar en equipo, yo soy capaz de dedicarle muchas horas a un proyecto, y la satisfacción personal obviamente. Una experiencia inolvidable y una oportunidad como ninguna otra. Un proyecto de este nivel abre todo tipo de oportunidades y lleva a las personas al límite en circunstancias de extrema presión y esfuerzo, lo cual es de gran utilidad para conocerse a sí mismo, y esto, por más esfuerzo que se invierta, al final este tipo de proyectos devuelve mucho más de lo invertido con satisfacción personal, experiencias, oportunidades y crecimiento académico y personal. Yo pienso que esto ya es como pues, lo que nosotros estamos esperando, y yo creo que es lo que se espera también desde la universidad, y era este tipo de afirmaciones, o sea, que en realidad el estudiante no sintió que estaba ahí porque tenía que estar, sino que estaba porque quería estar y porque en realidad sentía que este tipo de proyectos le aportaban a su formación no solamente profesional, sino personal. Entonces, pienso que el reto o el objetivo desde el punto de vista académico se cumplió. Entonces, esta fue como el resumen que hicimos pues, de la participación de ellos. Ya aquí tenemos ese otro video, no sé si estamos con tiempo. Este ya lo vimos, que fue la llegada de Darwin. Y lo que se hace es que cuando se llega a Darwin, o sea, el primer video que vieron son las semanas previas, poniendo a punto el carro, organizándolo, dejándolo listo, porque el día, como 2 o 3 días antes de la carrera es el escrutinio. Y básicamente, ¿qué es? Es una base de estaciones donde cada una de esas estaciones tiene un grupo de ítems del escrutinio, del reglamento. Entonces arrancan a medir el área solar, a medir el peso de las baterías, a medir las dimensiones, uno por uno. Eso es un día entero allá metido, y por una norma que no se cumpla, el carro puede quedar descalificado. Y nosotros fuimos los primeros que pasamos el escrutinio. O sea, bueno, obviamente hubo 2 cositas, uno
que la direccional no titilaba la frecuencia establecida. Que la calcomanía, aunque sí había, pues, pero porque es un reglamento, el espacio para calcomanía, ellos lo miden todo. Afortunadamente, pues, pasamos, pues, hubo dos cositas ahí que logramos corregir en el momento. Ahora, pues, les pongo el ejemplo. La frecuencia de titilada de la direccional no es, salió corriendo usted en la mitad de Arvin, de no conocemos nada, a buscar una ferretería, a buscar un LED, que era la frecuencia, entonces de ese tamaño. Entonces, eso es muy estresante eso, porque esos son todos los jurados ahí pendientes de cada una de las reglas, y regla que no cumpla, descalificada. Entonces imagínense, después de haber estado allá, para que alguna cosita no pase, entonces hay que ser muy firmes con el reglamento. Y bueno, afortunadamente lo que pudimos, los dos cositos que tuvimos, los pudimos arreglar ahí en sitio, y fuimos el primer equipo que cumplió todas las reglas.
Bueno, pues ya experiencias en carrera se podría hacer otro café temático, pues porque hay unas anécdotas muy simpáticas de toda la carrera. Ya vieron el montón de moscos, el calor. Ah, bueno, le contaba a Patricia, por ejemplo, vieron los dos carros que iban uno adelante y otro atrás del vehículo, ellos no podían parar, entonces todos los que iban ahí tenían que ir con pañal, porque tenían que parar cuando el carro parara, y como el carro no podía parar durante todo el día, sino hasta las 5 de la tarde, entonces ellos tenían que ver cómo se acomodaban ahí atrás y adelante del carro para todo, para comer, para todo. Fue muy chistoso. Y ya terminaríamos entonces con este video, ya fue el video de la llegada, video muy emotivo, hasta para el camarógrafo. The monkeys, Josephine, that hula hoop, Marilyn, the hanky-panky, Justine, the mashed potato, Madeline, the locomotion, Nadine, Corinne, the popcorn, Catalina, Otra primavera. Una, dos, tres, Bueno, ya entonces damos paso a las preguntas. Ah, bueno. Para decir esto que no habíamos dicho, y era en la, digamos, esta competencia es la primera vez, o sea, el mejor papel que ha hecho toda Latinoamérica, porque solamente en esta competencia, en la categoría principal, ha ido un equipo de Brasil, pero el carro no lo arrancó, fue uno de los que tuvo que salir. Un equipo de Chile, uno de Venezuela, que el carro no le arrancó, y uno de Chile que sí llegó, pero llegó en el último lugar o algo así. Y esta es la mejor representación de toda la América Latina. Nosotros llegamos de 13avos, pues obviamente hubiéramos querido primero, pero la verdad la competencia es muy dura, o sea, no solo con los competidores, sino con el ambiente y con todo. Llegamos de 13avos dentro de 28 que están en la categoría nuestra. Entonces, es un gran papel, nos damos muy bien, pues, por bien servidos, y yo personalmente, yo que estuve allá, que vi las condiciones, o sea, de la carrera, del calor, de la seguridad y todo eso, le doy muchas gracias a mi Dios que no pasó nada, porque es una carrera que se presta, o sea, los suecos se chocaron, voltearon el carro, lo devolvieron, Cambridge se volteó también, o sea, un viento cruzado, un canguro, una cosa mal hecha, o un error nuestro hubiera podido causar algo, y pues nos fue no solo muy bien, todo estuvo impecable, y encima logramos una muy buena posición y la mejor representación de Latinoamérica. La competencia la ganaron los holandeses, que desde primero, Tokai de Japón de segundo, y Twente de Holanda también de terceros. Pues uno de los, digamos, los grandes equipos, y que hicimos una muy buena representación. Todo el mundo pregunta por el equipo colombiano, y preguntamos mucho, y bueno,
creo que dejamos una muy buena imagen y bueno, Que, por ejemplo, también como para resaltar, cuando hicimos el escrutinio, la persona que era encargada de revisar los paneles solares, o sea, hay un señor que se llama Gogen, que es hay muchos equipos que compran el panel solar hecho. O sea, ellos lo piden y se lo devuelven laminado a $200.000 y ese señor es un alemán que le fabrica por allá, yo no me equivoco el porcentaje, pero a muchos vehículos. Cuando vio el panel solar de Colombia decía, ¿quién les hizo eso? No, nosotros. ¿Qué? ¿Quién les hizo el panel? No, mire, este estudiante, mire, y él, no puede ser, no puede, ¿cómo así usted? Y él era admirado, el señor que le hace panel solar a la mayoría de los carros, no podía creer, invitó a Nicolás para que, unas ideas. y invitó al estudiante para que Y invitó trabajara al con estudiante. él, o sea, Entonces, muchas increíble. de esas cosas. Por ejemplo, los italianos nos dijeron que el panel que nosotros llevábamos, ellos lo habían logrado solamente en su tercera participación, o sea, O sea, la recolección de energía, que es como se mide la eficiencia del panel, pues eso qué tan bueno es. Lo que nosotros recogíamos en energía en esta carrera, después de 3 carreras lo lograban hacer los italianos. Entonces también muy admirados. Obviamente nosotros los admiramos a ellos porque su carro en fibra de carbono era una belleza Impecable. también, impecable. Pero es muy bueno porque es muy bonito el espíritu de la competencia. Es muy, o sea, la gente se abre, la gente mira el carro, se comparten experiencias, entonces es muy bonito, pues digamos, la competencia es muy sana, muy de mucha tecnología, pero es muy amistosa, digamos así. Sí. Muy chévere. sí, y para que se hagan una idea más o menos del equipo que ganó, que es Q-Delft de Nuna, han participado 7 veces y de las 7 veces han ganado 5. Y cuando Y la lo han otra ganado no, han quedado segundo. segundos. Entonces, y Tokai Japón también ganó el 2011 y 2009. O sea, son equipos. Son equipos de mucha experiencia, también hay que reconocer que son muy bien asesorados. El equipo de Holanda tiene creo que es el primer astronauta o el Ya único murió. que está ahí en el equipo, o sea, tienen la empresa también de servicios públicos que les apoya muy bien. Los presupuestos de ellos Son, mayores al nuestro, digámoslo así. Pues también se les amerita pues, el trabajo. Ahora, desde la parte académica es muy importante lo que dijo Gilberto. El equipo de Holanda, ellos tienen lo que llaman un staff principal, son 12 estudiantes. Los 12 estudiantes paran completamente de estudiar, o sea, es decir, voy para tercer semestre, lo siento, no me matriculo, y se demoran casi todo el proyecto, 1 año y medio, 2 años, para dedicarse completamente a hacer el carro solar, y luego ya vuelven y retoman los estudios. Entonces también es algo que no le podemos pedir a nuestros estudiantes, pero que también él cambia un poquito pues como la apropiación y el compromiso pues con ese proyecto. Claro que sí. Que tiene que ver cómo se manejó, si la hubo, no creo que la hubiese habido, porque diseño tiene la estructura pues de los proyectos, entonces queda uno amarrado, comillas, con la nota, listo. ¿Cómo se manejó con admisiones, la entrega, el cierre de actas? Es una cosa muy simple, muy procedimental, pero el proyecto siguió. Y 2, ¿cómo se manejó, al ser un semillero, pues, esto lo están grabando, entonces no me puedo decir la palabra, pero que el estudiante se deserte del proyecto? ¿Ya me entendiste cuál era la Sí, palabra? sí. No, de hecho, completamente de acuerdo. Que nos ha ocurrido en producción, entonces queda uno viendo un chispero. No, en todos lados. O sea, entonces, el mensaje es el siguiente. Yo pienso que, y lo comprobamos, la motivación hace todo. Y este proyecto, digamos que motivó a muchos, no a todos, porque como decía Gilberto, al principio, hubo un momento que íbamos a ser 47 personas, pero obviamente hay gente que iba y salía. Hay gente buena, hay gente no tan buena. Lo que se demostró fue que muchos del tronco común de los que siempre estuvieron fue motivación principalmente. Es decir, eran estudiantes que hubieran estado dispuestos casi que a parar sus estudios para dedicarse al proyecto. Pero nosotros como universidad y responsables del proyecto tampoco queríamos eso. Lo que hicimos nosotros fue un mecanismo de facilitarles a ellos, digamos, alivianarles la carga, y es decir, en vez de que ellos tengan que hacer su proyecto 7, por ejemplo, donde tenían que hacer con Gilberto y conmigo una moto eléctrica, un vehículo eléctrico, básicamente las competencias que aprenden ahí las están aprendiendo en el vehículo solar. Entonces Gilberto y yo éramos los profesores de esos estudiantes en el curso, y Gilberto y yo les calificamos el curso con unos ser entregables. profesores del curso. De hecho fuimos los profesores del curso. Entonces eso fue, por eso a veces también no nos calificaron muy bien, porque nosotros sí les exigíamos unos resultados. De hecho hubo unos estudiantes que no les fue muy bien, digamos, hubo estudiantes de 3 tenían un compromiso muy claro y no lo entregaron, no lo cumplieron. Sí. De hecho hubo unos muy delicados que comprometieron el desempeño del vehículo. Entonces, Y uno de los problemas grandes ahí es que de pronto puede ser un estudiante promedio, pero es que si los otros están trasnochando y se están dedicando, entonces te ponen el punto de comparación muy alto. Entonces los otros le decían, los mismos estudiantes, compañeros le decían, pero es que háganlo Sí, pues, o sea,
Exacto, le decía no sea vago y puede ser un estudiante bueno, normal, y no, es que aquí hay que dar más, entonces ellos mismos también, o sea, ellos ni siquiera se pegaban tanto de la nota, no les ponía el 3 y ellos sabían por qué, o a 2,5, bueno, no, 2, ellos ya sabían, entonces fue muy interesante en ese sentido. Pero para cerrar la otra preguntita, estoy completamente de acuerdo y comparto el sentimiento. Yo soy, y me perdonan y esto va a quedar grabado, pero lo voy a decir, yo soy enemigo número 1 de los semilleros, porque un semillero de investigación está basado única y exclusivamente en la voluntad del estudiante y no hay ni siquiera descarga para el profesor para uno poder tratar de hacer estrategias. Entonces el semillero se vuelve muy desgastante porque para el profesor le consume, el estudiante está ahí, algunas veces no sabemos por qué, digamos que es un modelo que es difícil de sostener, digamos, ahora en la universidad. Digamos que la filosofía de este proyecto, como lo percibimos en otras universidades, es un semillero. Lo que pasa es que el semillero está netamente basado en la motivación, o sea, es así, en los holandeses es un semillero, ellos no tienen créditos por eso, están ahí porque quieren, paran de hacer materias. O sea, un estudiante en teoría podría dejar de ver materias acá para dedicarse al semillero, sacarlo adelante, buscar dinero. Eso, obviamente nuestro país no está todavía a ese nivel de estos países, a nivel cultural, para apropiarse de esa manera de este vehículo solar. O sea, cuando este proyecto ya sea un semillero y sea autónomo, yo pienso que estaremos de pronto, ahora sí, yo lo reconozco, no estamos todavía a la altura de esos equipos, somos muy buenos competidores, pero todavía nos falta, y aquí tuvimos casi que nosotros apropiarnos del proyecto. Todavía no es un proyecto de estudiantes y eso es delicado. Y cuando vi esto, eso sí, los estudiantes invitan todos, o sea, nosotros no sacamos estudiantes, ¿usted qué carrera es? No, usted, no, venga que solito se van filtrando, porque el mismo equipo se da cuenta que no trabaja o porque no está entregando los resultados. Se le dice, usted encárguese de este componente, listo. Van pasando 15 días, 3 semanas, y si vemos que no tiene nada, obviamente es muy fácil saltar a relucir en un proyecto tan dinámico quienes están quedando atrás. Entonces los que están por voluntad propia simplemente pues se salían, obviamente luego teníamos que absorber esa responsabilidad con otras personas, y los que sí tenían materia, sí tenían, o sea, yo sé que los que tenían materia no lo estaban haciendo por la materia, lo hacían por el proyecto y básicamente que abarcaban muchísimas más cosas, pero también hubo casos de gente que no hizo, digamos, pues hizo como que justo lo que tenía que hacer, y bueno, digamos que cumplieron con sus requisitos mínimos, pero básicamente era eso, el hecho de que se les haya valido una materia por el proyecto no fue, y créanme que no es regalar la materia, porque nosotros nos encargamos, Gilberto y yo, incluso es algo que yo quiero también remarcar, y lo experimentamos y fue un problema, y es el siguiente: los estudiantes tienen unas materias, proyecto 7, proyecto 8, y Ricardo y Gilberto tienen un cuarto de tiempo para coordinar el proyecto. Resultó que en nuestro cuarto de tiempo nosotros tuvimos que hacer la administración académica de los que se salieron de las materias, o sea, teníamos siendo profesor de otra materia sin tener las horas, lo que nos costó sangre a Gilberto y a mí, y lo digo también pues, por lo mismo, por motivación, el proyecto nos tenía apasionados. Entonces obviamente, pero son cosas que se pueden, eso fue la primera experiencia, para la próxima hay que mirar ese tipo de mecanismos, porque básicamente una persona está inscrita en una materia, pero nosotros se la estamos evaluando, y nosotros hacíamos como profesor y teníamos que garantizar una calidad académica, pero eso nos costó un poquito más de tiempo. Bueno, profe, yo creo que en general cuando uno ve esa última imagen en la línea de meta, pues yo no sé si todos nos conmovimos, no me puedo imaginar lo que significaba para cada uno de los miembros del grupo que estaban allí. Y siendo conscientes de que ese es un reto de clase mundial, y pensando en esa memoria académica, ¿cómo han dejado huella para esa memoria académica y dejar registro de los aprendizajes que hay allí en ese proceso y que tenemos que lograr como universidad? Esa es la primera. Y una segunda, ustedes decían que ya en junio, a un año, salen ya los requisitos y más o menos las condiciones para el año siguiente. ¿Cómo han empezado a trabajarse? Una, entonces, ¿cómo se guarda la memoria académica del proceso? Y la segunda, ¿cómo es el proceso de planificación para el 2015? Lo de memoria académica es muy sencillo, de todas maneras teníamos que tener un entregable para EPM, entonces nosotros tuvimos que documentar absolutamente todas las áreas. Entonces también fue un aprendizaje. ¿Por qué? Porque nosotros el proyecto lo habíamos concebido, digamos, hasta la carrera, digamos que hasta el 15 de octubre que terminó todo lo que era carrera, básicamente ya el equipo se desintegró, no había contrato, no había nada, solamente quedaba como 1 o 2 personas, casi que entre nosotros, y gracias a la voluntad de los que participaron, logramos hacer la documentación. Es decir, no hizo parte, digamos, de la asignación la documentación, porque la presión era tal por lo materializable, por el desarrollo, que la documentación pasó a segundo plano, por obvias razones, pero luego logramos, digamos, documentar todo. Entonces tenemos la memoria, y esa memoria es un plan, que vamos a ver de dónde sacamos tiempo, de sacar un libro, porque tenemos material suficiente para sacar un libro.
De todas maneras no es estratégico sacarlo ya, porque como somos los primeros en Colombia en hacer esto, y ya hay rumores que hay otras universidades que están interesadas, entonces no es prudente sacarlo todavía porque hay mucha ventaja competitiva que ya adquirimos, que todavía no es bueno divulgar, pero sí en unos años, o sea, también es, entonces tenemos la idea de escribir ese libro, y es un libro que será pues, para el mediano plazo, no para el corto plazo, pero que hay mucho material, quizá la segunda experiencia nos dé más experiencia para ese libro, y lo pensamos sacar, porque después la idea es que eso sea, pues ojalá haya alguna edición donde haya 4 o 5 equipos de Colombia, pues, ¿por qué no? Que puede ser. Entonces eso es muy interesante, pero por lo pronto no. Y lo de cómo empezamos a trabajar, cuando yo me acuerdo este día, que de hecho yo no salgo en la foto porque yo fui el que la tomé, me dio mucha rabia, fue porque justo ese día yo dije, ay juepucha, si queremos volver ya nos cogió la noche y todavía estábamos ahí, porque era tantas, o sea, lo que tuvimos para hacer en tan poquito tiempo era demasiado. Entonces hablando con EPM, primero era ver como, bueno, queremos hacer un segundo carro, porque siempre como que si uno queda con las ganas, o sea, no ahí queda, aquí hay que volver, hijo de madre. Pero no sé, uno ya no vuelve, sino que hay que ver cómo hacer, entonces todavía no se sabía, hablando con EPM estaban muy interesados, pero primero entregarle el primero, para cuando terminamos el primer proyecto, entramos en ley de garantías, entonces EPM quedó sin capacidad de contratación, entonces lo que estamos haciendo es que nosotros, de nuestro tiempo, con la gente de EPM nos hemos estado reuniendo regularmente y estamos, digamos, formulando el tema del proyecto para que cuando se acabe ley de garantías, básicamente podamos proceder a temas legales y ojalá contratar. Y en paralelo, también Jorge Barrera, desde su tiempo y de su motivación, ya hicimos una convocatoria a toda la universidad de estudiantes, abierto el que quiera, y arrancamos con ellos a leer esos informes, a estudiar, a hacer ya unas primeras ideas de innovación, digamos que eso ya ha sido tipo semillero, y también solitos se han ido filtrando, o sea, de 80 que arrancaron, ya van como 20 y pico. Las lecciones aprendidas fue, bueno, por ejemplo, vamos a tener una persona que encargue solamente patrocinios, o sea, ya empezamos a definir actividades mucho más específicas porque ya sabemos a qué vamos. Y eso ha filtrado demasiado, o sea, empezamos, bueno, hay un líder de logística, hay un líder de electrónica, hay un líder, y ellos mismos empiezan a formar sus equipitos y la otra gente empieza a dejar de ir porque no tiene tiempo, porque tienen sus proyectos finales, entonces eso mismo los va filtrando, entonces uno ya sabe que esas personas son las que van a pasar. Y de lo que mencionaba Ricardo ahorita, la primera pregunta era el relevo, digamos, generacional, y es que los mismos estudiantes que salieron, que ya se graduaron como ingenieros, si aún tienen tiempo o están trabajando, por ejemplo, los ves aquí a las 7 de la noche sentados con los estudiantes que están ahora, explicándoles cómo hicieron ellos. ¿Para qué? Para que no repitan los mismos errores y para que aprendan. Pues fuera de... Porque de hecho una de las experiencias, por ejemplo, de NUNA, pues que el más veces campeón, lo que hacen ellos es, ahí como quien dice, el equipo base, el equipo senior y el equipo junior. El equipo base es como el responsable de ese vehículo, son los 2 estudiantes que paran de estudiar y que se dedican al carro. Pero esos 2 estudiantes también están asesorados por los 12 que siguen y tienen como quien dice un grupito de los que los van siguiendo, que igual van viendo materias, algunos también se salen, que están pegados de ellos porque entonces se relevan. Porque lo que hacen ellos es que cuando van a la carrera se llevan los 3 equipos, pues mezclados, más unos de los de experiencia del equipo base y unos de los juniors. Porque la experiencia en carrera, créanme que hace mucha diferencia, o sea, alguien que ya estuvo allá sabe cómo, y uno ve el equipo holandés y es milimétrico, o sea, y una experiencia, se los confieso, nosotros no fuimos muy preparados logísticamente, porque nosotros llegamos y entonces nos enredamos, y quién tiene que hacer esto, vení 2 horas mientras organizamos el carro, mientras que los holandeses están todos así en una U, todos organizaditos, el carro llega 2 segundos, lo tiene abierto y captando energía. Nosotros la primera vez nos logramos como media hora en abrir el carro, en organizarlo, para que empezara a cargar energía. Los holandeses en 11 minutos. No, menos, perdón, ¿cuánto? No sé, en 2 minutos, perdón, no era... O sea, nosotros llegamos a rebajar creo que a 11 minutos, perdón, los holandeses en 1 minuto y algo, o sea, era impresionante, porque le hace la experiencia, entonces también juega un papel importante ese relevo generacional y ellos también siguen motivados porque aún siendo seniors todavía van a ser parte del equipo y van a poder ir a la carrera o volver a la carrera. Entonces básicamente así funciona y es algo que pues aquí es más difícil de implementar porque igual aquí el ingeniero se gradúa y pues ya quiere empezar a trabajar y todo eso. Obviamente yo sé que si les decimos que los invitamos a Australia van a ir encantados, pero es un tema que tenemos que mirar y que son experiencias aprendidas. Del registro, quería decir algo y es, digamos que yo no me imagino cómo se haría el registro de la información antes cuando no estaban, por ejemplo, las redes sociales. O sea, súper importante aquí el grupo en Facebook de los estudiantes, o sea, eso está, o sea, uno llega y le baja y baja y baja y eso carga y carga y carga hasta que uno se aburre de seguir bajando porque ya, o sea, tienen fotos desde, yo creo desde el primer día, pues o sea, es impresionante el registro que hay, llenamos discos duros,
O sea, esa parte de la información muy importante, y es más, ese es uno de los retos ahora, y es cómo cogemos toda esa información que hay y utilizamos lo que nos sirve. De hecho, eso es importantísimo y es, como el tema es de una comunicación, el proyecto es muy intensivo en tiempo y cambia mucho de una semana a otra, hay muchos avances y lo reconozco, o sea, Facebook fue una herramienta, o sea, ellos son muy jóvenes, ellos están habituados a eso. Yo, Ricardo Mejía, aunque no soy tan viejo, no soy muy de Facebook, yo nunca entraba a Facebook, no entro a Facebook y me tocó en el vehículo solar empezar a revisar Facebook porque todos los días iban, entonces, ve el avance de llanta, ¿sí lo viste? Yo, al principio, yo, ¿qué? ¿Está en Facebook? ¿Cómo? Yo no sabía, estaba desactualizado porque no entraba a Facebook. En Facebook estaban ellos, es su día a día, ellos llegan y, ay, ya mira el ring, en Facebook, y ya quedó como quien dice reportado. Ahora, el problema, era lo que dice Gilberto, eso está ahí, pero eso no es una documentación estructurada, eso sigue siendo muy informal, es una gran fuente de información, pero para el día a día del proyecto. Hay que ver cómo poder convertir eso en documentación formal para lo que sí no está preparado este proyecto. O sea, este proyecto los estudiantes o hacen o documentan, pero hacer las dos cosas es una cosa que ha sido difícil y todavía tenemos que pensar cómo organizarlo mejor. Bueno, yo creo que simplemente ha sido un espacio para sentirnos orgullosos, para encontrar experiencias, para sentir que en nombre de las personas que tuvimos el gusto de escucharlos y las personas que nos acompañaron desde los medios virtuales también, ha sido un reto de clase mundial, ha sido un reto para la universidad y bueno, simplemente felicitarnos. Creo que ustedes y todo el equipo de jóvenes que hoy no se encuentran con nosotros nos hacen sentir orgullosos de Primavera. Muchas gracias. Gracias a ustedes.